Pues no podemos hacer otra cosa que seguir abordando la que es sin duda la noticia del día. No se habla de otra cosa en España. Chantajeó Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, a Mariano Rajoy con una cinta en poder del Primero, en la que supuestamente se escucharía a dos empresarios pagando mordidas al extesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Esta misma mañana, La Sexta desvelaba nuevas partes del sumario del caso Lezo con una conversación clave entre Zaplana y González. Pues conozcamos ya el contenido de esa conversación mantenida el pasado mes de febrero, concretamente el día 19, entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, entre Ignacio González, y el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Para ello, contamos ya con la ayuda de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Vamos a desvelarlo, sí. Como dices, La Sexta hacía pública esta mañana una conversación incluida en el sumario entre los dos políticos. En ella se habla de una cinta clave que vendría a demostrar el cobro de mordidas en Génova. Supuestamente en la grabación de audio se escucharía a dos empresarios entregando dinero a Álvaro Lapuerta. Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy. Es decir, Beatriz, según le contaba González a Zaplana, los hechos en esa cinta situarían a dos empresarios de identidad desconocida entregando comisiones al tesorero del PP, a Lapuerta. Mordidas en Génova, en la sede oficial del partido. Hechos que, según relata González, habrían sido grabados por Ildefonso de Miguel, el exgerente del canal de Isabel II. Pero es que, Beatriz, Ignacio González no se queda ahí y asegura que Ildefonso de Miguel habría entregado la cinta al empresario navarro, presidente de Intereconomía Televisión, Julio Ariza. ¿Qué habría hecho, según la versión de González, Julio Ariza con la cinta? Escuchen. Y esa cinta, yo en aquel momento, macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado de que Julio Ariza con esa cinta se fue a ver a Mariano a chantajearle. Pues ya lo han escuchado. Según el expresidente de la Comunidad de Madrid, Julio Ariza se habría reunido con Mariano Rajoy para tratar de chantajearle con publicar esa cinta, la puta cinta, como se refieren ellos. ¿Y cómo se explica entonces que teniendo la cinta esta no viera la luz? Pues según González, porque Luis Bárcenas habría pagado mucha pasta a Julio Ariza a cambio de hacerse con esa prueba incriminatoria. Bueno, yo pensaba que esto ya había quedado tal cual, y me dice el abogado que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo. Y seguimos con nuestras recreaciones, siempre según la versión de Ignacio González. El asunto se habría zanjado gracias a Bárcenas, como decíamos, que habría aceptado el chantaje de Julio Ariza pagándole un montón de pasta a cambio de la cinta. Esto es lo que aseguraba. Pues sí. Muchísimas gracias, María. Como decimos, esto es lo que aseguraba Ignacio González a Eduardo Zaplana. Inmediatamente el presidente de este grupo se convertía en el centro de la polémica. Tenemos la primera entrevista en un plató de televisión de Julio Ariza, que ha negado tajantemente haber chantajeado jamás en su vida a nadie. Ni con esta cinta, ni con ninguna otra, ni de ninguna otra manera. Y advierte con querellarse criminalmente contra quien así lo asegure. ¿Cómo se encuentra el presidente de este grupo de comunicación protagonista de la actualidad? ¿Existe, no existe la cinta a la que se refiere Zaplana y González en su conversación? ¿Quién la tiene ahora mismo? Se lo hemos preguntado todo, también porque esa cinta no llegó a ver la luz. Lo van a ver de manera íntegra esta noche en El Gato. Les mostramos un avance. Reina por un día se llamaba un programa, ¿sí?, que había hace muchos años. ¿Se siente usted un protagonista especial? No, me divierte. ¿Quién quiere que le diga? Ya se lo toma incluso con, ¿no? Vamos a ver. Intereconomía es un player muy importante en la información en España. Muy importante. A pesar de que tengamos muchos menos medios, ellos, los adversarios en los otros medios de comunicación, saben que nuestra opinión es buena, es veraz y es muy respetada. Eso es así. Esto es una transcripción de unos tíos que decían unas cosas privadamente y que fueron grabados, pero no es la transcripción de lo que yo digo o de lo que yo hago. Por tanto, tengan muy en cuenta esa distinción. Cuando el otro día hablábamos de las cintas de Maruenda o de Casals, lo que salían eran sus voces diciendo, pues la puta de la Cifuentes, le vamos a joder, le vamos a hacer no sé qué, con perdón, porque usaban ese lenguaje que yo procuro no usar. Eran ellos los que decían eso. Aquí, ¿qué pasa? Aquí hay un señor que en un momento determinado parece que se entera que está siendo pinchado y grabado.
Y parece que a partir de ese momento empieza a esparcir telefónicamente, en sus conversaciones privadas, que sabe que están siendo grabadas, un montón de porquería para tratar de difuminar, de confundir, etcétera. Existe la cinta y esa cinta llega a nuestras manos y tratamos, como hicimos en el Departamento de Investigación del diario La Gaceta, siempre de confirmar que efectivamente era buena. Porque, vamos a ver, tú sabes que no se puede publicar la conversación entre dos personas si el que la ha grabado no es una de esas personas. Llamamos a la persona que era un empresario de Bilbao, si mal no recuerdo, llamamos para preguntarle, oiga, ¿este es usted? Y no pudimos confirmar eso. Por eso aquella cinta quedó en la nada, quedó en el olvido. Esa cinta, efectivamente, yo se lo he dicho a García Farreras esta mañana, hace 4 años que la tiene un periodista amigo de García Farreras y mío, y que tampoco ha podido hacer nada con ella ni publicarla, porque por las mismas razones que no pudimos nosotros. No existió el chantaje, así lo ha dicho Julio Ariza y así también lo ha dicho el Gobierno. No, no, no y no. Hasta en 4 ocasiones el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha rechazado que el presidente del Gobierno haya sido chantajeado ni por Julio Ariza ni por nadie. Quienes conocen a Rajoy saben que jamás se sometería a un chantaje, así lo ha dicho el portavoz, al tiempo que ha negado que Luis Bárcenas interviniera en ninguna clase de negociación para conseguir la cinta que demostraría esas mordidas del PP. El presidente Rajoy rechaza rotundamente que haya sido sometido a ningún tipo de chantaje, que no se puede chantajear, que no se somete a ninguna presión. No se sometió a ninguna presión. Que le conozca medianamente sabe que al presidente del Gobierno no se le puede chantajear y no se le puede influir de esa manera. Las dos partes acusadas han negado la existencia de ese chantaje al que alude Ignacio González, versión que también ha sido corroborada en su totalidad por el periodista Eduardo Inda. El director de OK Diario, en declaraciones a La Sexta, ha asegurado que le consta que todo lo dicho por Julio Ariza se suscribe con total fidelidad a lo que ocurrió, a la realidad. No existió tal chantaje, aunque sí ha podido escuchar la cinta con ese supuesto pago de mordidas. La ha escuchado y, como ha dicho el presidente de este grupo, se encuentra en poder de un periodista de este país del que no conocemos el nombre. Bueno, tal y como lo está contando no existe, tal y como lo está relatando usted. Lo que existe es una cinta en la cual un empresario, que por cierto está imputado en Gürtel, relata cómo entregó en billetes de 500 una cantidad salvaje a Álvaro Lapuerta. Esa cinta existe y eso es exactamente, vamos, tan cierto como que estamos hablando usted y yo en La Sexta. Yo, por lo que sé, y creo que saber muy bien la historia, ese chantaje jamás se produjo. Jamás se produjo porque la cinta está en manos de un periodista y si se hubiera producido el chantaje no se le hubiera dado esa cinta a un periodista, obviamente. Pues por lo que yo sé de la historia ha dicho rotundamente la verdad, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? Es decir, no hubo chantaje al señor Rajoy y la cinta, ya digo, si hubiera habido chantaje a Rajoy, esa cinta no la tendría un periodista de este país y la tendría el señor Rajoy, os la hubieran destruido. Por tanto, yo creo que no hubo chantaje a Rajoy y además yo no veo al señor Rajoy dejándose chantajear, sinceramente, porque si se hubiera dejado chantajear, seguramente pues Gürtel no hubiera llegado donde ha llegado, ¿no? La investigación de Gürtel. Hemos escuchado la versión de Julio Ariza, según Ignacio González, el autor del supuesto chantaje a Mariano Rajoy. Julio Ariza ha negado el chantaje. Hemos escuchado también la versión de Rajoy, en boca de su portavoz. Rajoy también ha negado el chantaje, hasta en 4 ocasiones. No, no, no y no. Nos queda solo escuchar la versión del tercer implicado, según Ignacio González, el responsable de pagar ese chantaje, el intermediario, Luis Bárcenas. Conectamos con él en directo, tenemos conexión telefónica. Señor Bárcenas, muy buenas noches y gracias por intervenir en este informativo. Sí, hola, buenas noches. Sí, dígame. ¿Niega también usted ese chantaje de Julio Ariza a Mariano Rajoy del que habla Ignacio González? Sí, yo lo he leído eso esta mañana y evidentemente eso es rigurosamente falso. Yo, entre otras cosas, al señor Ariza lo he conocido con posterioridad a la fecha en la que presuntamente se habría cometido ese pago, ¿no? Y eso es rigurosamente falso. Yo no he hablado jamás con el señor Rajoy en cuanto a que hubiese que pagarle nada al señor Ariza, por nada, ni por eso, ni por ningún otro motivo, y sobre todo es que yo no conocía al señor Ariza en esos momentos, ¿no? Con lo cual yo puedo afirmar rotundamente que eso es rigurosamente
rigurosamente falso. Que ni el señor Rajoy me ha dado a mí ninguna instrucción para pagar nada, ni yo autónomamente, ni por indicación de ninguna otra persona he pagado nada, absolutamente nada, al señor Ariza. Señor Bárcenas, para que quede claro, para que no dé lugar a ninguna clase de equívoco, entonces usted está diciendo que no ejerció de intermediario de Mariano Rajoy con Julio Ariza en ese chantaje del que habla Ignacio González y que por lo tanto no le pagó absolutamente nada a Julio Ariza en ninguna cantidad a cambio de que le entregara esa cinta de la que también hablan González y Zaplana. Sí, yo no tengo ni idea de qué va, bueno, del tema de la cinta ni nada por el estilo, pero sobre todo a mí el señor Rajoy no me ha dado ninguna instrucción, ni el señor Rajoy ni nadie, me lo podría haber dado alguna otra persona, pero es que ni el señor Rajoy ni nadie, eso es absolutamente falso y lo digo con toda la rotundidad con la que puedo decirlo, absolutamente falso. Como ha quedado clarísimo. Luis Bárcenas, muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo. Gracias.